Y temas emergentes sobre los derechos humanos. ¿Cuáles son los puntos importantes que analizaremos en esta unidad? A grosso modo vamos a empezar con los derechos humanos y las nuevas tecnologías, la protección de datos, acceso a Internet, temas de inteligencia artificial, los derechos humanos en crisis, estados de excepción, seguridad pública y justicia transicional, litigio estratégico, su concepto, herramientas, casos relevantes, educación y cultura, promoción, difusión y rol de el profesional del derecho frente a los derechos humanos. ¿De acuerdo? Muy bien, empezamos entonces con los derechos humanos y las nuevas tecnologías. Hoy es importante hacer alusión a la protección de los datos personales que se encuentran, por supuesto, en dispositivos electrónicos. Es importante dentro de esta era digital la defensa de nuestros derechos y el uso indebido de estos datos sensibles que inclusive pueden llegar a la delincuencia organizada y, por supuesto, vulnerar nuestra integridad. Es importante, por supuesto, la tutela de estos datos que son importantísimos para los seres humanos. Otro derecho que, por supuesto, se menciona es la cuestión del acceso a Internet. Derecho fundamental en la era digital que permite el ejercicio de otros derechos como el derecho a la educación, la información y la participación ciudadana. Si no más recuerdo, mi estimada Greta merecía esa brecha en la cual pues hay millones de personas que no tienen acceso a Internet y eso los coloca en una situación de desventaja. Hoy se habla de la inteligencia artificial. Bueno, qué bonito si tenemos esa herramienta, ¿verdad? Pero hay muchas personas que no tienen acceso a esa herramienta y entonces también nos encontramos con este sesgo digital. También, por supuesto, la inteligencia artificial, el impacto de los derechos fundamentales a través de sistemas automatizados que requieren marcos éticos y jurídicos para su protección. Imaginen que una empresa, compañeros, o una oficina gubernamental, miles de currículums los coloquen en una inteligencia artificial y la inteligencia artificial haga el sesgo y diga qué candidatos son ideales y qué candidatos no. Puede haber una discriminación algorítmica. ¿Se va entendiendo, compañeros? Y esto es una situación que, por supuesto, hoy tenemos que debatir dentro de el análisis de los derechos humanos. Avanzando, estimados amigos, tenemos, por supuesto, la protección de datos personales. La definición: derecho a controlar la información personal en entornos digitales. Incluye consentimiento informado y transparencia en el uso de datos. ¿Vale? Es muy importante que siempre se otorgue el consentimiento por parte de la persona para la divulgación de estos datos. Los desafíos conllevan a vigilancia masiva, comercialización de datos y brechas de seguridad. La protección requiere marcos legales actualizados y, por supuesto, reglamentos como en el caso de la Comunidad Europea, se establece estándares sobre la importancia que tiene la privacidad digital, porque al final de cuentas es una brecha que puede utilizar la delincuencia para extorsionar a las personas. Ya hemos mencionado también el acceso a Internet. Y este es un derecho humano considerado por la Organización de las Naciones Unidas. Esto facilita otros derechos fundamentales que ya mencionamos, como la educación y la información. Estimados amigos, la brecha digital.
La desigualdad en el acceso a estas, a este, a esta, a esta tecnología, pues afecta a grupos de zonas rurales y poblaciones vulnerables, quedando en esta situación de desventaja. Por supuesto, las políticas públicas que implican mecanismos que garanticen conectividad universal. Es un servicio esencial, no es un lujo. Sin embargo, todavía no es accesible para todos en pleno 2025. Y bueno, también hacemos alusión al uso de la inteligencia artificial y los derechos humanos. Amigos, les platicaba los sesgos algorítmicos. Los sistemas de IA pueden perpetuar discriminaciones existentes y requieren una supervisión ética constante. La información que nosotros le demos a la inteligencia artificial puede continuar con estas categorías sospechosas y puede generar una discriminación algorítmica. Cuidado con el uso de la inteligencia artificial y por supuesto los datos que nosotros le proporcionamos. La vigilancia automatizada del reconocimiento facial y los sistemas predictivos plantean riesgos, pueden amenazar la privacidad y la presunción de inocencia. Estimados amigos, hoy es muy fácil suplantar una identidad humana. Hoy es muy fácil clonar la voz. Entonces, mucho cuidado porque ello puede conllevar a herramientas que puede utilizar la delincuencia organizada. Apenas escuchaba de una extorsión a través de Facebook en la cual se suplantaba la identidad de una persona y se exhibía como que esta persona lanzaba pues información sobre actos sexuales y se señalaba que si no se daba una cantidad de dinero, pues se iba a dar esta información, se iba a dar conocimiento a las autoridades y a los contactos de esta persona. Así que es una situación importante el tema de la vigilancia automatizada y también, por supuesto, el tema de los mecanismos jurídicos que, pues, que establezcan lineamientos para el uso de la inteligencia artificial. Hay una regulación que está surgiendo, los marcos normativos específicos para equilibrar la innovación de esta inteligencia, por supuesto, con protección de derechos. Nos encontramos bajo una situación importante en relación con los derechos humanos en contextos de crisis. Compañeros, ¿qué pasa con los derechos humanos en estados de excepción, como en el caso de la República Federal de la República de El Salvador? Restricciones temporales de derechos fundamentales, señalando una situación extraordinaria que amenazan el orden público. Si lo vemos desde una política gubernamental, para el 80% de la población salvadoreña, Nayib Bukele es un excelente presidente y está dando seguridad a las personas. Pero en el tema específico de los derechos humanos, podemos encontrarnos con una vulneración. Es un punto de equilibrio importante, es un punto que vale la pena analizar, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos humanos en este estado de excepción? Si se dice, se da resultados, la población está de acuerdo, pero bueno, eso no implica que no vulneres derechos humanos. También, por supuesto, la seguridad pública. ¿Cómo se hace frente a la protección de la ciudadanía respecto a libertades fundamentales en situaciones de crisis? ¿Cómo debe actuar la autoridad en una situación de riesgo, en una situación de crisis para la tutela de los derechos humanos? Y también un tema de justicia transicional, mecanismos para lograr la reparación y reconciliación tras violaciones sistémicas a los derechos humanos.
Por ejemplo, esta justicia transicional la tuvimos en Sudáfrica después del apartheid. Muchas veces las propias víctimas se reunían en estas audiencias conciliatorias con sus victimarios y el punto es ese perdón histórico, ese perdón que hasta cierto punto permite que continuemos funcionando como nación. Si no aprendemos a cerrar ese ciclo del pasado, difícilmente vamos a tener una evolución. Por ello, dentro de estos supuestos, hablando en particular del estado de excepción y restricción de derechos, es importante que se establezcan dentro de un marco legal que se encuentre regulado por las constituciones y por tratados internacionales y se establezcan límites bajo qué condiciones pueden declararse. Una temporalidad. Deben ser limitados en tiempo y alcance, respondiendo únicamente a la situación excepcional que los justifica. Por supuesto, hay derechos fundamentales que no pueden suspenderse, incluso durante las crisis más severas. Por ejemplo, ¿qué pasa, estimados amigos, en una situación de intervención? ¿Pudiesen afectar mi derecho fundamental a la vida? No, ¿verdad? ¿Mi derecho fundamental a la dignidad? ¿Mi derecho fundamental a mi familia? ¿Mi derecho fundamental a mi nombre? No, hay derechos que no pueden ser trastocados, inclusive aunque existan crisis muy severas dentro de estos estados, dentro de ese estado de excepción. Por lo que respecta a los derechos humanos y seguridad pública, destacamos lo siguiente. Ok, incluso en estados de excepción severa, vamos a incluir ciertos derechos fundamentales que no pueden ser trastocados. Garantías judiciales, el debido proceso, las protecciones judiciales básicas no pueden suspenderse bajo ninguna circunstancia. Pueden afectar mis posesiones, pueden afectar mi persona, pueden afectar mi libertad sin un debido proceso. La respuesta es no. Siempre este derecho fundamental no puede restringirse, no puede suspenderse bajo ninguna circunstancia. ¿Queda claro esto, compañeros? También un derecho fundamental que no puede ser restringido incluso ante situaciones de emergencia es la libertad de conciencia, pensamiento, religión, incluso en situaciones extremas. No puede haber ninguna institución, ninguna persona que me restrinja este derecho. La tortura se encuentra prohibida bajo cualquier circunstancia. Y también, por supuesto, la no discriminación. Los principios de igualdad y no discriminación siguen vigentes ante cualquier estado de excepción. ¿Vamos bien? Avanzamos. Y nos encontramos, por supuesto, con los derechos humanos y la seguridad pública. El Estado tiene que garantizar la seguridad. Debe haber un equilibrio entre medidas proporcionales y necesarias. Hay un uso legítimo de la fuerza, pero tiene que ser gradual, tiene que ser proporcional. Y por supuesto, en esta actuación, ya lo comentaban también ustedes, mis estimados amigos, en particular también lo comentó mi estimado Pedro, la situación de control judicial sobre esta actuación de la policía
en casos en lo cual pues tenga que realizar una acción, una medida para preservar la seguridad, tiene que actuar dentro de los protocolos de actuación porque su actuación va a ser calificada por un juez de control. Y bueno, un punto importante en donde hasta cierto punto hay una brecha importante es pues las instituciones, del todo la población no confía. Ojalá tengamos una confianza en las instituciones porque eso va a garantizar una mayor efectividad del Estado de Derecho. Pero esta tensión, por supuesto que pone en riesgo la tutela de los derechos humanos. Hoy nos encontramos con una tensión importante entre seguridad y libertad. Por ejemplo, vamos a ver este cuadro que hace alusión a estas tensiones. Vemos medida de seguridad, derecho afectado y la salvaguarda necesarias. Vigilancia, medida de seguridad, vigilancia electrónica. ¿Qué derecho fundamental están afectando esta vigilancia electrónica? A través de un brazalete. La privacidad. ¿Qué autoridad debe establecer en este caso las medidas para esta situación de tensiones entre seguridad? Tiene que ser una autoridad judicial la que apruebe esa vigilancia electrónica. ¿Se entiende? La que no sea por conducto de un juez está vulnerando derechos humanos. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Por ejemplo, que, que una institución sin que pase por un juez, incluso ni siquiera tienen ustedes conocimiento. Los están vigilando, compañeros. Le están rastreando su celular. Están verificando constantemente lo que hacen. ¿Vulnera este derecho a la privacidad? Y la respuesta es sí. ¿Sale? Esta vigilancia electrónica tiene que ser autorizada ¿por quién? Por un juez. Siguiente, medida de seguridad. Detención preventiva. ¿Qué derecho fundamental vulnera, compañeros? La libertad personal. ¿De acuerdo? Y bueno, los límites temporales estrictos que establece la Constitución es un plazo máximo de 2 años. Control de manifestación. Reunión pacífica. ¿Sale? Vamos a hablar de la medida de seguridad. Control de manifestaciones. ¿Qué derecho está afectando? Una reunión pacífica. Si se realizan con actos de violencia, gradualmente la autoridad puede realizar un uso proporcional de la fuerza. ¿Se comprende, amigos? Sí, muy bien. Avanzamos y llegamos a un punto sobre la justicia transicional. Los derechos humanos y esta justicia transicional. Los puntos importantes que vamos a analizar a continuación es la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Empezamos, por ejemplo, con la verdad. Esclarecimiento de violaciones sistémicas. Se van a conformar comisiones de verdad y documentación histórica. Se va a llevar procesos judiciales contra los responsables para el combate de la impunidad y el establecimiento de precedentes de violaciones de derechos humanos en un lugar y en un tiempo determinado. Es importante la reparación, la compensación a las víctimas y comunidades, incluyendo medidas materiales y simbólicas como la construcción de un monumento y, por supuesto, el perdón por parte del Estado. Y las garantías de no repetición, las reformas institucionales y educativas para prevenir la futura violación a derechos humanos. ¿Se entiende, compañeros? Ok, algunos casos emblemáticos que podemos destacar en relación a la justicia transicional son los siguientes. Sudáfrica, régimen de apartheid, principios de los 60 hasta principios de los 90.
Se conformó con la llegada del presidente Nelson Mandela en la década de los 90, una comisión de la verdad y reconciliación, el enfoque de amnistía condicionada y, por supuesto, la unión de un pueblo que había permanecido separado por este régimen discriminatorio del apartheid. ¿Se va entendiendo? En Argentina, los juicios a las juntas militares por desaparición forzada de personas. Un precedente importante sobre la responsabilidad por los crímenes cometidos por el Estado. En Colombia, los acuerdos de paz con un enfoque de justicia restaurativa, jurisdicción especial para la paz como mecanismo innovador para lograr la reconciliación de la nación. Es muy importante para avanzar hacia futuro. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Y el último punto de nuestra exposición tiene que ver con un tema de litigio estratégico. Estimados amigos, yo les voy a recomendar que si sobre litigio estratégico pueden profundizar, háganlo, porque el litigio estratégico es fundamental para la defensa de los derechos humanos. En este orden de ideas es importante identificación, selección de los casos con un potencial transformador para generar cambios sistemáticos en la protección de derechos humanos. Les pongo un caso real en este momento, el caso de Israel Vallarta. O sea, ¿por qué es un caso emblemático? Porque este caso puede generar un impacto sobre el tema de la prisión preventiva y sobre el tema de los plazos adecuados para resolver la situación jurídica de una persona privada de su libertad. ¿Se entiende, compañeros? O sea, hubo una violación importante de sus derechos humanos en 19 años, 7 meses, que no tenía una sentencia condenatoria que estableciera su responsabilidad. Por eso es un acaso importante sobre el litigio estratégico en materia de derechos humanos. La articulación, la coordinación entre víctimas y abogados, así como organizaciones para establecer estrategias efectivas de este litigio. Normalmente en este litigio se requieren voces, se requiere que muchas personas estén involucradas para hacer un impacto mayor en medios de comunicación y también, por supuesto, también en el tema de la impartición de justicia. ¿Sale? Litigación, argumentos innovadores ante tribunales nacionales e internacionales para establecer precedentes jurídicos hacia futuro. Lo que queremos es plantear precedentes que sean de utilidad para que no se vuelvan a vulnerar esos derechos humanos. Incidencia, comunicación pública y presión política para amplificar el impacto más allá de las cortes. ¿Vale? Es un caso significativo. Y por supuesto, la implementación, seguimiento para garantizar el cumplimiento efectivo de las sentencias y por supuesto la transformación, en este caso, de las prácticas institucionales. Son factores importantes como herramientas dentro del litigio estratégico. ¿Y cómo vamos a definir nosotros el litigio estratégico? Señalamos lo siguiente: es un sistema judicial que genera cambios sociales amplios, no solamente para el caso en cuestión, sino cambios significativos en el país. El objetivo es transformar políticas públicas y prácticas institucionales. El alcance no solamente es para las partes, sino para toda la comunidad. Tiene un impacto significativo. Las herramientas que podemos utilizar dentro del litigio estratégico son las siguientes. Por ejemplo, tenemos la figura de amicus curiae, los amigos de la corte. Terceros aportan
argumentos técnicos y científicos relevantes para el caso. Normalmente son ONGs, normalmente son instituciones de beneficencia público-privada, normalmente son organismos de derechos humanos que van a emitir estos dictámenes, estos argumentos para la tutela de derechos humanos. Otra figura son los peritajes, dictámenes de expertos que proveen análisis técnico especializado para fundamentar las violaciones de derechos humanos y tengamos mejores argumentos para acreditar estas violaciones. Litigación internacional. No solamente agotamos instancias locales, sino vamos a recurrir a tribunales y organismos internacionales para garantizar la tutela de derechos humanos. Comunicación estratégica. Difusión de nuestro caso a través de medios de comunicación para generar una presión social. Escuchen esto, no se trata de hacer un, ¿cómo le llaman a esta noticia? Como, ay, ¿cómo se le llama? Como esto de que hacen, por ejemplo, programas como los de Patti Chapoy y todo eso, ¿cómo le llaman? Chismorreo, ¿cómo se le llama? Tiene un nombre, ¿no? ¿Alguien lo Talk recuerda? show, talk show, Talk show, talk show, talk como, show, algo así, no sé. ajá, en inglés, Pero ajá, es un sí. tema así como mediático, chismorreo, algo de bajo nivel. No se trata de eso, ¿eh? Se trata de que el impacto de su litigio sea un impacto a nivel internacional, a nivel de especialistas, a nivel de tutela de derechos. O sea, si ustedes abaratan su discurso, pues nada más van a generar views y van a generar ahí enlaces en sus redes sociales. El detalle es que esta comunicación estratégica implique un litigio pero de alto nivel. Y también, por supuesto, movilización social, organización colectiva, acciones públicas que complementan la estrategia legal. Todas estas son herramientas que se utilizan para el caso de litigio estratégico. Algunos ejemplos de litigio estratégico que podemos señalar son los siguientes. Ahí va. Por ejemplo, vemos un caso muy particular sobre el caso Atala Rifo contra Chile. ¿En qué consiste este punto? Señalamos, el caso Atala Rifo conllevó a un tema de discriminación por orientación sexual en custodia de menores. Esta resolución estableció estándares contra discriminación en relaciones familiares y por supuesto se estableció que la condición en este caso, de la madre por su orientación sexual no la limita para el ejercicio de la guardia y custodia. ¿Por qué es un caso relevante? Porque este asunto impacta en esos casos y podemos utilizarlo en antecedentes en las cuales exista esta discriminación basada en orientación sexual. Es un precedente fundamental. Tenemos el caso Campo Algodonero contra México, lo que conllevó al feminicidio y la diligencia sobre el tema de violencia de género. Esto fue un impacto importante de este caso. También tenemos, por ejemplo, el caso de contra Costa Rica de Artavia Murillo contra Costa Rica, que prohibió la prohibición de fertilización in vitro y amplió la interpretación del derecho a la vida privada y a la vida familiar. Y por supuesto que las personas tuvieran acceso a, pues, a instrumentos de la ciencia para un tema de procreación. Avanzamos, mis queridos amigos, y también nos encontramos con casos significativos como por ejemplo el caso de niños de la calle. La violencia contra niños de la calle por la Corte Interamericana estableció obligaciones especiales para los estados para garantizar la protección de los niños que se encuentran en situación de calle. Otro caso emblemático es el caso Tibi contra Ecuador, la detención arbitraria y la tortura, y fortaleció el debido proceso y la prohibición absoluta de la tortura. Es decir, es un precedente muy importante que nosotros podemos utilizar
en casos de vulneración de derechos humanos. También tenemos el caso de la comunidad Mayanga, derechos territoriales indígenas, y se reconoció la propiedad comunal y el derecho humano a sus usos y costumbres. Y el caso de la última tentación de Cristo contra Chile estableció el marco de la libertad de expresión artística y prohibió la censura dentro de los estados. Estos son puntos importantes en relación de casos relevantes a nivel internacional para la tutela para el tema del debate sobre litigio estratégico. ¿Qué es lo que genera el litigio estratégico en general en nuestro país? Bueno, en nuestros estados, compañeros. Vamos a ver cambios normativos. El caso que estamos planteando genera reformas legislativas y constitucionales, adecuando, en este caso, los estándares internacionales de derechos humanos, nuevas leyes de autodiscriminación y protocolos de actuación. Les hago una pregunta que me la quiera contestar. ¿Cuál fue el impacto del caso Campo Algodonero contra México, compañeros, dentro de estos temas de litigio estratégico? ¿Quién me señala cuál fue el impacto? ¿Generó algo o no generó nada? ¿Cuál es? ¿No? Profe, Pues no esto generó. de la incorporación, perdón, ¿Incorporación de qué? la Ah, incorporación o bueno, el reconocimiento del feminicidio como un delito tipificado, por ejemplo, me parece que es importante. ok, ese es uno, el feminicidio. Y dos, también, por supuesto, la creación de instituciones para combatir todo caso de violencia contra la mujer y, por supuesto, esto ponerlo dentro del debate normativo. Se estableció ese tipo de normas y se crearon instituciones para proteger los derechos de la mujer. ¿Se entiende? Porque fue un caso significativo. ¿Sí? Ok, cambios institucionales, ya lo mencionamos, transformación de prácticas políticas, creación de órganos especializados. Hay muchos institutos que protegen a la mujer sobre una vida libre de violencia, fiscalías especializadas para combatir el tema de feminicidio y programas de capacitación también. Cambios culturales, entre comillas, hay una mayor conciencia pública, entre comillas, porque es un delito que sigue teniendo un alto impacto todavía el feminicidio y bueno, un tema de empoderamiento de las víctimas, aunque siguen siendo objeto de vulneración. El litigio estratégico, por lo que respecta a temas de educación y cultura de los derechos humanos, vamos a ver lo siguiente. La educación y cultura de los derechos humanos, la integración de currículos escolares y universitarios y la formación especializada para profesionales es clave. Si no hablamos de educación de derechos humanos, si no cambiamos las instituciones, si no cambiamos el pensamiento, todo lo que estamos hablando aquí, compañeros, queda en una mera carta de buenos derechos, pero nada vamos a hacer. La educación no formal. No porque tengamos educación no universitaria, no signifique que no tenemos que lograr la concientización de todos los factores dentro de este tema de tutela de derechos. Por ejemplo, talleres comunitarios, campañas de sensibilización, adaptación de diferentes contextos poblacionales. La educación digital, plataformas en línea, redes sociales y un alcance masivo sobre estas tecnologías. ¿Qué hacemos para llegar a los derechos humanos, compañeros? Si tenemos más acceso a estos medios, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no difundimos? ¿Por qué no inculcamos en las nuevas generaciones los derechos humanos? ¿Por qué? Eso es una pregunta importante, ¿verdad? Es un reto fundamental la educación y cultura de los derechos humanos. La importancia de la promoción y difusión. Comprender los derechos humanos y los mecanismos de protección, ¿saben qué va a generar, compañeros? Un ejercicio efectivo. ¿Y saben qué más va a generar? Que la autoridad en menor medida los vulnere. ¿Por qué? Porque conocemos nuestros derechos y como población generamos un empoderamiento.
¿Qué significa esto, compañeros? Bueno, el desarrollo de capacidades para exigir y defender los derechos humanos, ¿sale? Para que de alguna manera acudamos a las instituciones y promovamos la defensa de los derechos humanos. ¿Qué estamos haciendo para generar esto? La transformación, generación de cambios culturales y sociales profundos, el respeto a los derechos humanos en todas las dimensiones. Si no empezamos por la educación, si no empezamos por las casas, ¿qué vamos a hacer, compañeros? Esto es un punto importante, porque si no, vamos a estar en 10 años hablando de lo mismo y no va a haber ningún cambio, ¿eh? Muy bonito todo lo que discutimos doctrinalmente, pero no nada se aterriza en un aspecto material. Y bueno, mis queridos amigos, a grosso modo, comentamos, por supuesto, la cuestión de estrategias efectivas para promoción de los derechos humanos, adaptación cultural, mensajes relevantes en el contexto local, usos, ejemplos y lenguaje accesible para cada comunidad. Hay que bajar el balón y hay que enseñar de forma simple los derechos humanos para todos. Hay que hacer accesible el estudio de los derechos humanos. Metodologías participativas. Aprendizaje basado en experiencias. Involucramos activamente a los participantes para que conozcan el entorno de los derechos humanos. Uso de artes y medios. Teatro, música y narrativas visuales pueden conectar a la audiencia con estos temas complejos y podemos verlo desde una forma, pues si ustedes quieren, de recreación, pero aprendemos sobre derechos humanos. Alianzas estratégicas. La colaboración entre diversas instituciones multiplica el alcance y sostenibilidad de estas iniciativas. Pero también aquí hay una situación importante, compañeros. Nuestro rol que tenemos como abogados en pro de los derechos humanos. ¿Cuál es el rol que tenemos? Tenemos un conocimiento especializado, pues, quiero pensar que sí, ¿verdad? Un dominio profundo sobre instrumentos jurídicos internacionales y jurisprudencia para los derechos humanos, pues yo quiero pensar que sí. Si somos abogados conscientes, especializados, estudiados, pues quiero pensar que lleguemos a este punto de especialización sobre derechos humanos. Pero bueno, todo esto que estamos hablando hay que llevarlo a su aplicación práctica. ¿Sale? Llevarla a nuestro trabajo cotidiano, presentarlo en nuestras demandas, en nuestros escritos, en nuestras solicitudes, en nuestro amparo, en nuestros litigios que presentemos ante los tribunales. Por supuesto, la educación y difusión, transmisión de conocimientos especializados, la cátedra en universidades, la inclusión dentro de nuestras redes sociales, los foros, las participaciones para que se conozcan los derechos humanos. ¿Qué estamos haciendo? Dentro del ámbito profesional, ¿qué hacemos para los derechos humanos? ¿Cómo los damos a conocer? En la academia, investigación y docencia especializada para la formación de nuevos defensores. Podríamos decir que en este momento estamos en este sector, en una formación profesional. Muchos de ustedes están en el sector público. Sus instituciones llevan a cabo políticas para la implementación y la aplicación de los derechos humanos y el cumplimiento de los mismos. Si lo hacen, qué bueno. Y si no, es una tarea pendiente que tienen que hacer. Y si ustedes son responsables de estas instituciones, implementen estos ámbitos para la aplicación de los derechos humanos. La sociedad civil, ¿qué está haciendo? La defensa y el monitoreo para verificar que las autoridades cumplan, por supuesto, con la tutela de derechos humanos. El sector privado. Hace ratito me comentaba Greta el tema de las universidades. La asesoría de vida, diligencia empresarial, prevención de impactos negativos, las acciones afirmativas para llevar a cabo y verdaderamente velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos. Los desafíos de la educación en el tema de los derechos humanos son los siguientes. Resistencia cultural. Separar esas barreras tradicionales
que dificultan la aceptación de estos conceptos universales de derechos humanos. Nos cuesta mucho trabajo muchos conceptos sobre, pues, en este caso, lo que hemos hablado sobre las acciones afirmativas, también sobre el tema de la libertad, el tema de el tema de los derechos fundamentales, el tema de las categorías sospechosas. Todavía hay una resistencia cultural, todavía tenemos ciertas limitaciones en estos derechos humanos. Recursos limitados. Lamentablemente, en las instituciones se enfrenta hasta cierto punto a la escasez de financiamiento, materiales didácticos y personal capacitado para implementar programas educativos en pro de los derechos humanos. Politización. Navegar la instrumentalización de los derechos humanos, pues hasta cierto punto sigue siendo un tema político y muchos actores políticos no están ad hoc, no promueven el conocimiento de los derechos humanos. Hay mucho que hacer en este tema. Complejidad conceptual. Los principios jurídicos y filosóficos, importante, el lenguaje, los conceptos más accesibles para, pues, hacer más ameno el tema de los derechos humanos y que perder el rigor científico sobre los mismos, hacerlo más ameno, explicarlos de forma más amable, más sutil. Y por supuesto, la evaluación del impacto, las metodologías efectivas para medir los resultados y transformaciones a lo largo del tiempo. Hoy hay muchos temas importantes en relación a las innovaciones en el tema de los derechos humanos. El mundo ha cambiado de forma significativa. Hoy tenemos las aplicaciones móviles, aprendizaje interactivo y accesible que permite alcanzar las audiencias y que, bueno, en este caso se fomente el conocimiento de derechos humanos. La realidad virtual, experiencias inmersas de empatía, simulaciones en situaciones sobre vulneración de derechos humanos, a la mejor situación de vulneración de algún tema de alguna discapacidad, llevarlo a la práctica y verificar la realidad que vive una persona en esta situación. La gamificación. También, por supuesto, el aprendizaje a través de juegos aumenta la motivación y retención sobre estos conceptos. Es importante, por supuesto, que se implemente esto a las nuevas generaciones. Y, por supuesto, microcredenciales, certificaciones específicas y flexibles que reconocen hasta cierto punto competencias en el tema de los derechos humanos. Hoy hay muchos temas en discusión sobre los derechos humanos. Por ejemplo, en el tema de la bioética, edición genética y derechos humanos. ¿Qué tanto podemos meternos con el ADN humano? ¿Qué tanto podemos transformarlo? ¿Qué tanto le jugamos a ser dioses para hacer un ser humano más perfecto? Como vemos en muchas películas, ¿verdad? En el tema de la neurotecnología, la privacidad mental y autonomía cognitiva. ¿Qué tanto que me pongan un chip para pensar en determinado sentido? ¿Qué tanto que me pongan un chip para que esté hasta cierto punto condicionado a cierta cultura, a cierta conducta? Cambio climático. Derechos ambientales y justicia climática es un elemento importante sobre el debate de los derechos humanos. Y la automatización, el impacto laboral y derechos sociales en la cual prácticamente ya tenemos una robotización y ya nos encontramos con circunstancias en la cual se suplanta al ser humano dentro de una actividad económica. ¿Sale? Hoy ya lo hacen robots. Tendencias emergentes en relación a litigios sobre derechos humanos. Vamos a hablar, por ejemplo, de casos basados en derechos ambientales, que esto ha venido en aumento. ¿Sale? Demandas corporativas, crecimiento de litigios contra empresas transnacionales en recientes periodos y por supuesto son debates importantes y también sobre casos digitales, la expansión de litigios sobre entornos digitales. Esto va a crecer todavía más. Estimados amigos, pues llegando prácticamente a puntos conclusivos, señalamos
Conclusiones generales. Los derechos humanos se adaptan a los nuevos contextos. Las tecnologías y crisis presentan desafíos y oportunidades. La protección efectiva requiere estrategias múltiples. En este caso, hablamos de un litigio estratégico. Educación y políticas públicas deben de complementar la tutela de los derechos humanos y, por supuesto, hay una responsabilidad compartida de todos los actores sociales. Jugamos un papel fundamental y tenemos que aceptar ese papel que tenemos dentro de la promoción y respeto de los derechos humanos. Y por supuesto, mis estimados amigos, lo que ustedes tienen que hacer para continuar con este tema de derechos humanos, la formación continua, actualización constante y por supuesto prepararse a estas tendencias de derechos humanos, colaboración, trabajos en redes, alianzas estratégicas, con ONGs, con organismos gubernamentales, etcétera, etcétera. Compartir los conocimientos con su familia, con sus amigos, con sus hijos, con todos, aunque no tengan que ver con el tema de la abogacía o con el tema profesional del derecho. Y por supuesto, la defensa activa. Nada va a funcionar, mis queridos amigos, si todos estos conceptos de derechos humanos no los aplicamos a casos prácticos. Recordemos, dice Kofi Annan, los derechos humanos son suyos. Tómenlos, enriquézcalos, hagan los suyos. Son lo mejor que se nos ha dado. Si no los aplicamos, compañeros, pues va a quedar en un deseo muy bonito, pero que ninguna efectividad va a tener. Estimados amigos, llegando a la conclusión final, solamente la recomendación bibliográfica, por ejemplo, del doctor Miguel Carbonell, la obra de los derechos fundamentales en México de Porrúa y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el tema también, por supuesto, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, comentada por Tirán LaBlanche, y también, por supuesto, el ABC de los derechos humanos. Nos encontramos con más obras, por ejemplo, el Diccionario de Derechos Humanos de Ferrer MacGregor, Eduardo Saldívar Lelo de la Rea, coordinadores. En este caso, publicado por Porrúa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y UNAM. También, por supuesto, tenemos otra obra con Fixamudio, Héctor y Ferrer MacGregor Eduardo con la obra Derecho Constitucional Mexicano y Comparado. Y también, por supuesto, dentro de la teoría de los derechos fundamentales, nos encontramos a Pérez Luño Antonio Enrique con los derechos fundamentales, editorial Tecnos. Y bueno, mis queridos amigos, también nos encontramos con la obra de Robert Alexi intitulada La teoría de los derechos fundamentales del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Y bueno, mis queridos amigos.